es? Ah, más allá del principio del placer. Más allá. Pulsión de muerte. Lo que le puso ese feo nombre. Todd Tripp, pulsión de muerte. Es un feo nombre, ¿no? A mí no me gusta porque es un poco escandaloso. Pero no deja de tener, digamos, mucho elemento referencial, fenomenológico y demás que permite situar esa pulsión como llamada entonces de muerte, como siendo la muerte. Y ahí sí es importante tomarlo metafóricamente, la muerte. La muerte en Chile, es decir, lo más, lo máximo, lo mejor. En Chile se dice así. La petite mort es el orgasmo, o sea, la muerte como el punto máximo de goce. Más allá del principio del placer. ¿Qué significa que sea más allá del principio del placer? El ser humano es el único ser viviente, por lo menos que yo sepa, que tiene conflictos con el goce. El resto de los vivientes, digamos, más o menos de estructura compleja, tienen una relación instintiva absolutamente natural para dar satisfacción, digamos, al pesar de su cuerpo, sus instintos, ya sea sexual, alimenticio, lo que fuere. Sí. En cambio, en el ser humano, en el ser hablante, es una pesada complicación la relación del goce con el principio del placer. Voy a establecer, entonces ahora para entender un poquitito, que Lacan, porque la categoría de goce, que es absolutamente central, es una abstracción, una construcción que hace Lacan a partir del texto freudiano. Y esto de más allá del principio del placer es al punto final al cual arriba, pero que está absolutamente desde el inicio de la obra. En el proyecto de la psicología para neurólogos, él define el goce de la siguiente manera. Es la tendencia inercial a la descarga absoluta de la excitación neuronal. ¿Sí? En ese momento todas son metáforas relativas como a un basamiento neurológico, después realmente se independiza, se autonomiza totalmente en la referencia Biológica, biológica. claro. Pero sin embargo algo había cachado respecto de lo que era digamos, el fenómeno, sobre todo el síntoma, donde la puerta de entrada era que se repetía una situación traumática, pero al mismo tiempo gozosa. Para él era entonces un acto, vamos a llamar, una acción específica, acción que era un acto de descarga, como si cogiera en ese momento, no era la ilusión, la emoción, era un acto de descarga, el síntoma. Y ese acto de descarga estaba relacionado, que era traumático, a algo que tenía que ver, entonces postuló ahí una hipótesis. Como eso se repetía, lo encontraba que se repetía infinitamente en los distintos fenómenos, extrajo el principio de inercia neuronal. Principio de inercia neuronal, por supuesto, muy tomado de
de las ciencias duras, en la física, la ley o el principio de inercia de los cuerpos es, bueno, si vos, un cuerpo en movimiento, si no le pones un freno, sigue eternamente en movimiento. Entonces él dice, la energía, la descarga, pulsión, la descarga, el goce, digamos, la experiencia, la búsqueda de goce, si no le pones un freno, lleva al punto cero, al vaciamiento total de la energía. Es decir, mata al aparato psíquico. La descarga total de la energía sería la muerte. Sería entonces la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Todo el aparato tiene que generar los recursos necesarios para contener, para frenar, para coercionar, para debilitar, para reglamentar, para posponer, para desviar el goce, la tendencia al goce. ¿Sí? Entonces, eso es el principio del placer. El principio del placer sería la forma de obtener un máximo placer, pero dentro de las fronteras de este principio del placer, el principio de realidad. En Freud no está dicho así tan claramente, pero esta es la lectura que hace Lacan, que finalmente se corrobora con este texto de Freud. O sea, sería tratar de obtener un máximo de placer sin llegar a la descarga total, que sería la muerte. Claro, evitando la muerte, el traumatismo de la muerte. Ahora bien, hay veces donde... Entonces, si hablamos de goce, tenemos que decir, bueno, está este principio inercial de goce, y después entonces pulsión de muerte, siempre es un goce traumático, cuya última finalidad sería la muerte, entre comillas. ¿Sí? Sí, no, porque vos decís, la función del principio del placer sería como obtener la mayor parte del placer, pero evitando llegar a ese punto traumático en el cual se podría encontrar con la muerte. Claro. ¿Pero de qué muerte está hablando ahí? Si uno obtiene demasiado placer, ¿tiene el riesgo de morir realmente? Claro, por eso. Por ejemplo, morirte de risa. Está la dimensión del exceso, del atravesamiento, donde en ese morirse la experiencia subjetiva, esa dice, la acción específica de descarga pulsión, ¿no?, está en una especie de desfallecimiento subjetivo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere decir, la experiencia de goce que es, el sujeto se encuentra con algo real, y acá uso la categoría de lo real lacaniano, con algo real, para Freud era algo alucinado, porque esto era más allá del principio de realidad, del placer y de realidad, es decir, algo que tiene que ver con el orden de lo irreal, o lo real, y que su ser desfallece. Entonces, la idea de ligarlo a la pulsión de muerte es esta experiencia de desfallecimiento del ser en el momento del apogeo del goce. Entonces, cualquier acto sintomático del inconsciente es una experiencia de goce, parcial, por supuesto, una especie de pequeña muerte que da satisfacción a la pulsión. Hay una cita que a mí me parece una cita importante, porque esto que te estoy planteando así, bueno, vos no lo sabes muy bien, es muy controvertido, muy discutido, no es así leído. Para mí, digamos, una cosa que la matriz lógica del pensamiento de Lacan interpreta de esta manera, tal como lo estoy diciendo. Él dice, en el seminario de la angustia, creo que es la clase 6, dice, el síntoma, no lo olviden, es en su naturaleza esencial, es goce. El síntoma es goce. Es goce, dice. Goce, la traducción castellana utiliza la palabra engañoso.
goce engañoso, y lo nombra en alemán. Unterbleiben Befriedigung. Y después dice, es goce que va a algo que yo les enseñé a diferenciar del deseo. Acá está toda la teoría junta en esta frase. Algo que les enseñé a diferenciar del deseo, el goce que va hacia la cosa, das Ding, lo real, habiendo atravesado la barrera del bien. Bueno, son muchas cosas juntas. Claro, habiendo atravesado la barrera del principio del placer. O sea, ahí está definiendo claramente el goce, algo que va hacia la cosa, lo real, y rompe el síntoma, ahí se rompe, franquea todas las medidas coercitivas en relación a eso. Pero ¿qué significa todo esto? O sea, vos decís como que en el síntoma hay un goce, una Befriedigung, una satisfacción, Unterbleiben, o sea, que está oculta, ¿no? Que está por debajo. Sí, dice engañosa. O sea, claro, la traducción es engañosa, pero está... Engañosa está mal traducido, porque lo engañoso, yo puedo decir, goce engañoso, qué sé yo. Porque pensé que me querías y descubro que me estabas traicionando desde siempre. Bueno, claro. Ese fue un goce, reconozco lo engañoso de ese goce, de las ilusiones. Pero no es engañoso, es bien real, justamente. Es un acto de descarga específico, se encuentra con algo bien real. Pero ahora, si vos decís que es engañoso o que está por debajo de algo, es porque no es tan evidente que es goce. Ah, pues claro. Ni es evidente, bueno, justamente esta es la puerta por donde entra a descubrir el inconsciente y bueno, el psicoanálisis es la puerta del goce del síntoma. ¿Pero por qué dirías que no es evidente que ahí hay goce? Porque lo que es más evidente es el desfallecimiento del sujeto o el trauma, la repetición del trauma, del sufrimiento. En la conciencia llega como sufrimiento. Claro, esencialmente llega bajo la forma del padecimiento de un síntoma. Viene el sujeto, se queja de un síntoma que tiene, pero no sabe que ahí, por debajo, hay goce. Ejemplo, que se me viene acá. Una mujer joven, relativamente joven, cuento específicamente, tiene un terrible temor, pánico contagiarse de piojos, pero no era el piojo, sino esencialmente de que le dejen liendres en la cabeza. Ahí, claro, es pánico, vivía obsesionada, limpiándose, lavándose, esquivando, bueno, una serie de medidas de precaución para evitar ser contagiada por las liendres. ¿Sí? Uno podría decir, estas son todas las medidas de defensa respecto a lo que sería la cosa del objeto de goce, o en todo caso el significante del goce. O sea, sería el lavarse compulsivamente y eso es la defensa de evitar ese contagio. Que ese contagio es donde vos decís, ahí está el goce. Ahí está el goce. Claro, serían todas las medidas. Y lo que uno podría decir, bueno, el colmo del traumatismo para ella, de la situación traumática, sería quedar contagiada, que se le metan en la cabeza las liendres. Y que eso es muy frecuente, digamos, porque cuando uno tiene como estos miedos irracionales o qué sé yo, por más de que uno se asegura, se lave 3 veces la cabeza o lo que sea, la sensación de estar al borde del contagio permanece, ¿no? Como que insiste. Claro. Porque la pulsación hacia el goce es irreductible, no para. Entonces, va a aparecer esta formación de compromiso, que es el síntoma, como una manera de dar salida, descarga a este goce prohibido. ¿Sí?
El goce acá aparece en este síntoma, como en todos en general, como la peste, el mal, el daño, lo cruel, lo traumático, lo peligroso. ¿Sí? Bien, entonces, Unterbleiben befriedigung, como diciendo que se encuentra el sujeto con algo que está unter, debajo, bleiben, que perdura debajo de la apariencia. Por ejemplo, debajo de las liendres, porque uno puede decir, estás loco. ¿Qué te pasa? Si las liendres no son tan peligrosas que como bueno, y sí, es una especie de locura, entre comillas, de exceso que se filtra en la experiencia cotidiana como el momento disruptivo de la presencia de ese goce maléfico. Técnica analítica, bueno, ahorro una serie de caminos. ¿Cuándo surge por primera vez? Pregunta clave, ¿no? ¿Cuándo surgió por primera vez? Ella tenía 18 años ya cumplidos, 17, 18 años, no recuerdo. Tiene una beca para ir a estudiar inglés a Inglaterra, a Londres más precisamente, y ya a la semana ya había encontrado un tipo con el cual estaba regio, que bueno, en fin, estaba viviendo como en un sueño, un paraíso. Todas las cosas soñadas se le estaban dando una tras otra, era maravilloso. Y este muchacho, ya al tiempo, al segundo mes, le dice que se quede a vivir en Londres. Bien, ahora esto que es la relación de los procesos primarios, donde la palabra liendre hace presente Unterbleiben por debajo a la palabra Londres. ¿Sí? El sujeto es como si dijera, realiza que se quede, digamos, contagiada de Londres o infectada viviendo en Londres y por lo tanto, porque ¿dónde está lo traumático? Si era pura felicidad. Y lo traumático es que eso implicaba hacer un corte bastante prematuro respecto a su madurez con la familia, con el papá, con la mamá, en fin, los hermanos. Era, digamos, la posibilidad de realizar ese acto implicaba una escena, una situación traumática. Tenía que desaparecer de su realidad cotidiana, su realidad familiar. Bueno, el síntoma realiza esas dos cosas. ¿Sí? Por eso es un goce traumático, es un goce encubierto. Es algo que está, por eso digo, detrás, fíjate cómo la palabra liendre hace presente, pero esconde a su vez algo, digamos, que uno podría decir, algo que ya toca lo real. Sí, no, tremendo ejemplo. Esto es importantísimo para abordar lo que es la perspectiva, la técnica, la cosa analítica, la especificidad de la técnica analítica. Por ejemplo, un paciente dice, sueño lo siguiente. En un sueño, Freud decía, bueno, pasaba lo mismo, se da, bueno, este es otro término, yo dije Befriedigung. Satisfacción. Claro. Esta palabra Befriedigung la sitúa como repetición de otra anterior y de otra anterior, hasta que postula, una cosa es el reconocimiento de la experiencia de repetición de un fenómeno sintomático, otra cosa es la postulación de dónde está el origen causal oculto. Entonces postula que hay una primera experiencia
de satisfacción, vivencia de... Y ahí utiliza el término Befriedigung también. Befriedigung ser Erlebnis, vivencia de Befriedigung, de goce. Y eso, digamos, sería algo así como el soporte de todo el aparato. Por eso, todo el aparato, todos los procesos primarios, procesos secundarios, procesos de inercia, procesos de principio de placer, principio de realidad, todos son formas que remiten a la economía del goce. No sé, por eso digo, el goce es... el psicoanálisis es la teoría del goce. Ahora, en el ejemplo este que pusiste de las liendres, Sí. Londres estaba, como decís, oculto debajo de liendres en algún punto, y toda la historia amorosa que se ponía en juego en relación a Londres. Sí. Y además también estaba oculto que el tema de las liendres o de Londres era un lugar de satisfacción, digamos, porque Claro. la chica lo sufría, el tema del posible contagio con las liendres. Claro, o sea, viene bajo la forma encubierta del sufrimiento o representando una de las caras, el costo. Claro. El costo del acto específico en todo caso, el acto que implica por eso ir más allá de las fronteras del bien, como decía la cita que yo traía en la cana. No olviden, es goce, goce que va hacia la cosa, atravesando las barreras del bien. ¿Qué significa eso de atravesar las barreras del bien? Y romper la barrera de la censura. La censura es el aparato, digamos, todo el principio de placer sería el aparato que trata de aminorar o desplazar esta peste, la peste del goce traumático, la peste que va más allá. Lo mismo, mira, podés disfrutar de todo esto que yo te doy, me dice el padre o la madre. Adán. Que no te Adán, que no te falta nada. Disfrutá de todo lo que... Y decime, pedime todo lo que vos quieras. Siempre queda implícito, eso sí, no pidas irte más allá, digamos, de la frontera de mi reino. Comer el fruto de... En este caso sería comer el fruto del conocimiento, morder la manzana. Si mordés la manzana, del goce, digamos, caes del principio del placer. Realizás una falta, ¿sí? Un pecado. Por eso este goce aparece bajo la condenación de el pecado, la falta, las fallas, etc. ¿Por parte de quién? Por parte del principio del placer. Bueno, el sujeto está dividido en estos dos, ¿sí? No es necesario, digamos, que esté presente todo el ordenamiento, el orden jurídico de una sociedad. No es sino reguladora del goce, sino que todo el aparato mismo, que sería un aparato esencialmente de censura y de control a la descarga, digamos, a esta que Freud dice, Befriedigung Erlebnis, que solo es alucinatorio. Él pone lo alucinatorio como el soporte de todo el aparato. Por eso, digamos, no tiene nada que ver con la neurología. De todo el aparato psíquico, digamos, la topología del sujeto. O sea que el goce que hay en el síntoma es un goce que para el sujeto está mal. El goce que hay en el síntoma, de alguna manera, hiere, traumatiza, desgarra a la otra parte del sujeto. Dije en el principio, el tema del goce divide al sujeto. Hay algo del goce que es irreductible y quiere, digamos, bajo la forma del automatismo, repetición, volver a reproducirse, volver a un goce primero. Y todo el aparato psíquico, decía Freud,
trata de contenerlo, desplazarlo, domesticarlo. En este caso, en el ejemplo de la chica de las liendres, ella no se quedó en Londres, se volvió. Sí, se volvió. Entonces, Se volvió tal vez por eso hizo lo, claro, claro. hizo lo que estaba bien. Digamos, el acto de quedarse en Londres le hubiera ahorrado que el acto se haga sintomáticamente. El síntoma venía a sustituir ese acto que no se produjo. Claro. Ella decidió hacer el bien de no fallar lo que sea que estaba en juego en relación a la familia. Claro. ¿Y cómo iba a cometer semejante pecado? Y Semejante traición, ¿verdad? Abandonando tan prematuramente, era jovencito. Bueno. Y entonces el acto se empezó a producir de forma simbólica mediante ese síntoma. Claro. Es como que siempre tenía presente el peligro de que se le instale Londres en la cabeza o Claro. instalarse Las liendres. de cabeza en Londres. Contagiarse de ese mal. Claro, que se le quede ahí. Contagiarse. Estaba ahí contándote respecto de lo que es Unter Bleiben. ¿Cómo es? ¿Por qué es alucinatorio? ¿Por qué uno se encuentra con algo que, viste, Freud decía, es un goce disfrazado, hay un disfraz. Es una formación de compromiso respecto de lo que es la esencia, el núcleo duro, real de ese goce. Entonces un paciente justamente sueña, entonces voy a una fiesta, tengo que ir a una fiesta de disfraces, voy a un negocio a comprar un disfraz, veo una máscara amarilla y me quedo con eso. Ahí termina el sueño. En el sueño no hay ni angustia ni hay satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? En este caso hay muchos sueños que sí transmiten esa sensación, ¿no?, de placer o de angustia. Nuevamente, uno no se queda, dice, ¿qué acto realiza en el sueño? Este sueño realiza el acto de comprar, de adquirir, de quedarse con una máscara amarilla. Ahora, ¿y qué es una máscara amarilla? Entonces viene la pregunta. Y por supuesto, pido asociación. Máscara. Y lo primero que asocia es Carolina, de Carolina, y que estaban, o sea, todo el consulta por un dilema, está muy enamorado de Carolina, pero también quiere muchísimo a su mujer y a sus hijos y demás, y entonces viene casi a pedirme de que la deje, que yo lo ayude a dejar la Carolina. Pero bueno, ¿qué dice el sueño entonces? No solo que asocia la máscara con la cual adquiere, o sea, porque ahí adquiere a Carolina, sino que a su vez sigue hablando y aparece la expresión de la más querida. Como es de ascendencia italiana, veo entonces una sobredeterminación. La más cara es Carolina, ¿sí? Según dice el sueño. Y es como si en el sueño resolviera el trauma, que se quedara con Carolina y resolviera el trauma de tener que separarse de la mujer a la cual ama, a distanciarse de sus hijos, bueno, esas cosas que son cotidianas. Nuevamente, la máscara enmascara, pero cualquier palabra del lenguaje encubre algo que está
más allá, uno diría, de lo que se comprende de la realidad de esa máscara, en que son las letras mismas con las que está formado, que puede dar lugar a otras combinatorias. La máscara, entonces, hacía presente de una manera oculta, por ejemplo, la combinación de los fonemas car, de Carolina, o más cara, la más querida, según el italiano. En el amarilla también hay una serie de... Ahí el amor está medio a la vista. Claro, amar. Sí. Con lo cual, la pulsión de muerte, si uno puede decir, ahí se satisface la pulsión de muerte, claro, es ese morirse de risas, por eso es realizar ese sueño, ese poder realizarlo. Y por eso dice que el síntoma es goce, no lo olviden porque se va a tender siempre a olvidar. Algo que es distinto del deseo. Porque incluso la expresión equivalente a Befriedigung de Freud, que es Wunscherfüllung, Wunsch es deseo, Füllung es cumplimiento del deseo. Bueno, la Wunscherfüllung no es desear, es el acto de cumplimiento del deseo, que es otra cosa totalmente distinta. Sí. Yo en el libro Lágrimas de los Reales, que me recomendás, empiezo por ahí. ¿Por qué? Cuando uno realiza el acto tantas veces de cumplimiento de un gran deseo, de lo más deseado, por ejemplo, ganar Wimbledon, y los tipos lloran. En el primer, digamos, se ponen a llorar. ¿Qué perdieron ahí? Siempre hay una dimensión en el goce, en la especificidad de este goce singular, que es como haber alcanzado el más allá, y bueno, el sujeto por un momento es como que pierde su inscripción en el más acá, es decir, dentro del principio del placer, dentro del principio del bien. Podemos poner muchas categorías ahí, dentro del universal del goce fálico, etc. Ahora, viste que en relación al goce, digamos, en la transmisión del psicoanálisis, hay como una idea de que habría que acotar el goce. Pero acá como vos lo estás diciendo, no estás hablando de acotar el goce, ¿o sí? Y depende, porque podemos usar la palabra goce en este sentido, yo estoy usando en un sentido estricto el término goce como aquello que todo el aparato va a tratar de impedir, esa descarga total. Entonces voy a hablar de principio del placer, es decir, lo máximo de placer, evitando transgredir la frontera que va al más allá. ¿Sí? La frontera, sí. Entonces yo puedo decir, dentro del paraíso hay muchos disfrutes, deleites, claro, satisfacciones, alegrías. Incluso una de las subjetivamente más importantes es esa alegría narcisista de verse a uno mismo como el objeto más preciado que completa al otro. ¿Sí? El goce fálico, el narcisista. Ese es el goce fálico, narcisista. Claro, narcisista. En tanto, esa es mi primer lugar de reconocimiento y de identidad, como siendo esa parte tan importante que completa al otro. Fálico en ese sentido. Y fálico en ese sentido. Y bueno, este sería el paraíso. Creo que la palabra paraíso que vos trajiste recién la utiliza Lacan cuando comenta el caso de Juanito. Que el comienzo de la angustia y de la fobia es... dice la pulsión simplemente, el movimiento de la pulsión, en tanto justamente pulsión,
que implica corte, es la primera defensa que el sujeto tiene respecto del paraíso que le ofrece al otro. Es como la salida del paraíso. Se me ocurre la siguiente, porque es muy difícil. ¿Por qué esta dimensión en el ser hablante? El ser hablante, yo diría así, es un ser vivo. Y como tal, él debería tener la libertad de satisfacer sus instintos. ¿Sí? Para cualquier animal, sacarlo del cautiverio y dejarlo en libertad es para que esa libertad es para que obedezca a la determinación de sus necesidades instintivas. ¿Sí? Este ser vivo, supongamos que es totalmente cubierto, revestido, digamos, vestido por la palabra, que viene del otro. ¿Sí? Entonces empieza, digamos, a tener un modo de existencia independiente, separado de lo que es su propia vida. Vida real, digo. Sí, como la biológica natural. Ahora supongamos que al hacer ese vestimento del lenguaje, esa red, digamos, esa tela tejida con lenguaje que lo cubre enteramente, deja algunos agujeritos. Por ejemplo, la boca, los ojos, las orejas, ¿sí? El ano. Y ahí aparece una diferencia, porque a la mujer podría dejarle el agujerito en la vagina y al hombre dibujar algo ahí que... La posibilidad de que haya posibilidad de perder. Bueno, pero supongamos que yo defino bien, muy bien. Esos huecos se conectan con lo más real de la vida, ¿sí? Y sin embargo, entonces podemos decir, son lo más real del goce, de la conexión con el goce de la vida, y sin embargo, digamos, no, bueno, o son, en todo caso, mejor dicho, son precisamente lo más real, lo más conectado con la vida, porque no están colonizados por el lenguaje, por el otro, ni a nivel simbólico ni a nivel imaginario. Entonces es como si podría decir, muy bien, el ser humano vive muy complacentemente en esta colonización, pero además hay algo que no cesa de repetir la búsqueda de encontrar el agujero, digamos, original. Yo en esta ilustración se puede hacer un agujero, das Ding, o los distintos agujeros que representan las distintas zonas erógenas de la pulsión. O sea, un agujero en relación al revestimiento de las palabras del otro. Claro. Algo que escapa a la alienación al discurso del otro. Exactamente. Y entonces, el tema de acotar el goce, ¿dónde entra ahí? Entonces, acotar el goce es tener una mayor domesticación del sujeto respecto de su propio real. Yo no llamo lo real del sujeto a la vida. La vida está fuera del sujeto. Y dentro del sujeto hay un agujero real que es lo que más se conecta con la vida. Hay una cita de Lacan, de los escritos. Sí, la que comentábamos. Claro. Que la pulsión de muerte no es una perversión del instinto, como dicen muchos, sino es el esfuerzo más desesperado del sujeto. La afirmación más desesperada de la vida. Para afirmar lo que es del orden de la vida real. ¿Sí? Y no del mundo de la domesticación de esa vida
por la cultura, la alienación en la cultura. Entonces, desde el punto de vista de la necesidad de la organización, del lazo social, de la organización de la vida en comunidad, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista, que es encarnado en una mitad del sujeto, la otra, el goce, la pulsación del goce, es la peste. Por eso Freud decía, llevamos la peste, los amigos cuando viajaba a Estados Unidos a dar con sus conferencias de psicoanálisis, decía, ellos están contentos pero no saben que nosotros llevamos la peste. Pero por otra parte, la peste, o sea, así como a cada sujeto su propia peste, su propio real de goce, le despierta pánico, rechazo, pudor, angustia, a nivel colectivo sucede lo mismo, es decir, el psicoanálisis como portador de esta verdad es objeto franco de rechazo o domesticación. Por ejemplo, y yo bueno, al caso de Miller, cuando dice que la pulsión de muerte es la pulsión del superyo, lo afirman los signos del goce, por lo menos después no sé si se habrá arrepentido, pero creo que la pulsión de muerte es la pulsión del superyo. Está irremediablemente perdido. O sea, si la censura, el superyo es la función de la censura, aunque sea bajo la forma de, digamos, de instrumentar al sujeto. Bueno, es el Caroso mismo, ¿no? La posición masoquista del yo respecto de este goce del amo, digamos, ¿sí? Que hace precisamente a la frontera esta de la censura ¿a qué? A la peste. O sea, cuando Ahora, dice... si vos decís que la peste es el superyo, entonces te anulaste totalmente la dualidad del conflicto y no sé, tenés que inventar algún otro tipo de dualismo para marcar lo que es la espaltum del sujeto. O sea, Miller con esas afirmaciones, como igualando la pulsión de muerte con el superyo, hace que como si lo que viene del inconsciente fuera parte del superyo. Claro. Como parte del mandato moral. Claro. Como que el inconsciente finalmente se articularía a una tendencia mayor que sería el imperativo moral. O sea, un absurdo. Desconocido. Por eso yo digo que nunca fui psicoanalista, porque esto ningún psicoanalista que tiene clínica sabe. Incluso en los casos de psicosis o algunas neurosis obsesivas graves, la voz del superyo aparece dando órdenes como gozá o matate o injuriando. Es lo mismo, es del mismo orden, pero la contrapartida de lo que es el goce del inconsciente, ¿no? Por eso hay la frase cuando completa sería el superyo ordena el goce, Sí. pero el sujeto equivoca su mandato. El único recurso que tiene frente al mandato superyoico es sí, yo gozo, yo oigo. ¿Sí? ¿Cómo era ese equívoco? Que estaba bueno. Porque bueno, está la frase de Lacan justamente, que dice, Claro, el se superyo saca dice... toda una teoría de que el goce es malo y hay que acotarlo tomando el modelo que no sería sino el goce, un goce masoquista. Bueno, el goce masoquista ya es una defensa narcisista respecto de este goce de la peste. Porque en el goce masoquista precisamente lo que trata de establecer es ese pacto, llevarlo al extremo, de acercarse lo más posible a hacer esa cosa degradada con la que el otro goza. ¿Sí?
Pero pero manteniendo el vínculo, por supuesto. Pero entonces porque creo que estás hablando de dos tipos de goce. Sí, sí. ¿Cuál podría ser una distinción? Por eso digo, hubiera sido más claro si hubiera mantenido Lacan la categoría de goce ligada al más allá, ¿A la pulsión de muerte? a la pulsión de muerte y por lo tanto al inconsciente, hermana del inconsciente, la pulsión como hermana del inconsciente. La pulsión de muerte, la única pulsión, que es la hermana mayor del síntoma. El síntoma de alguna manera sería el agente que ofrece significantes a esa tendencia a la repetición del goce. Que está reprimida. Claro. ¿Y el otro goce? Estaría dentro de esta. Siempre que aparezca la barra de la castración, quiere decir que ahí se realiza algo de este goce que es lo esencial del descubrimiento freudiano. O sea, está el goce entonces del inconsciente, que tiene que ver con la pulsión de muerte. Claro, con la pulsión. La única pulsión para Lacan, que es la pulsión de muerte. Sí, señor. Que es traumática para el yo. Y que por lo tanto, claro. El sujeto la vive como traumática, Claro. la vive como algo sufriente, como algo que evita, digamos, algo a lo que se resiste, algo que no quiere, Claro. pero que sin embargo no deja de repetir. Y por otro lado hay otro goce, que vos dijiste, goce fálico, goce narcisista. Claro. Que sería como el goce de hacer el bien. Cuando la palabra otro goce y goce del otro son términos ya conceptuales. Pero bueno, está como dije al principio. Hay algo que es la tendencia, el principio de inercia neuronal, a la descarga traumática. Y eso es el núcleo, el carozo central del campo freudiano, la cosa, para decir. Y después, todo lo demás del aparato que trata de evitar la satisfacción de ese goce. El síntoma sería un modo de dar satisfacción a ese goce que todo el aparato trata de censurar. Esencialmente, la función del super-yo, digamos, tiene ahí un peso mayor. Perfecto. ¿Y entonces el goce fálico, qué sería? El goce fálico entraría dentro de la categoría del goce del principio del placer. Del bien. Claro. Está lo que... El goce que hace falta, dice Lacan. El goce que hace falta es porque, de alguna manera, es el goce que cubre una falta. Claro. El goce del deber. ¿Cómo? Del deber. Del deber, bueno, o el goce fálico de cubro tu agujero, sería así, como la primera posición del sujeto, sumido en el campo del goce fálico. Ahora, desde muy tempranito aparece la oposición, el conflicto, la dualidad. Goce fálico y ruptura del compromiso fálico, o castración. Goce de la castración. Entonces, ese goce la peste, es un goce de la castración. Así que entonces diría, ¿por qué gozaría esa chica de meterse de cabeza en Londres? Y bueno, hay algo que amputaría a su otro, su madre, su padre, qué sé yo, amputaría de su propio ser, que lo complementa, que lo completa, que lo satisface, etcétera, etcétera. Ella misma quedaría desprotegida de la función que puede cumplir su otro. Es un acto de corte. El goce, en ese punto, es goce de la castración. Yo no sé cómo gozan los animales, los demás animales, dice Lacan, solo sé que el hombre, o el ser humano, o el ser hablante, goza con la castración. Tremenda frase.
Ahora, en esto lamentablemente estoy muy solo. Quienes leen encuentran esta lógica matriz en Lacan, y dicha, digamos, desarrollada por Freud, porque una cosa es el descubrimiento de los fenómenos y otra cosa es la explicación de las causas ocultas. Lacan reconoce absolutamente digamos, el campo freudiano. Sería, por ejemplo, el goce del síntoma, las pulsiones, tal como Freud lo describió, pero no como las explicó. Él da vuelta un poco a algunos conceptos fundamentales, pero de la explicación. Eso es decir, el inconsciente es mío, el campo es freudiano. El campo de fenómenos, donde aparece esencialmente, entonces yo diría, esta puerta de entrada, que es el goce del síntoma, que es la manera en la cual todos gozamos cada uno goza de su inconsciente, ¿no? Es una frase en Lacan. Bueno, lamentablemente en esta perspectiva, esta perspectiva parece que es como la peste, ¿no? La peste del psicoanálisis, porque está sumamente amordazada, encubierta, mal leída, rechazada. Hay mucha resistencia con esa idea. Hay la misma resistencia del ser hablante respecto a su voz. Dentro del psicoanálisis mismo. Sí, por ejemplo, por eso yo hago mucho hincapié en la enseñanza de Miller, que por eso yo digo, bueno, es que por su importancia, su trascendencia, que casi como que está haciendo de representante hoy día ante multitudes en el campo del psicoanálisis, yo digo que está perdidísimo. Por ejemplo, que diga una cosa así, que la pulsión de muerte es la pulsión del super-yo, es no haber entendido ni cómo. Es la expresión de la colonización y domesticación del pensamiento de Lacan en el orden podría decir, de un saber filosófico bastante estricto. O sea, Miller no está transmitiendo fielmente lo que articuló Lacan. No, lo lee al revés. Lo lee al revés. Toma como que este goce del síntoma, este goce que en la conciencia llega como sufrimiento, como algo que está mal, él lo pone del lado del super yo, de lo que estaría... Sí, cuando yo leía en Los signos del goce, qué lugar le daba Miller al goce del síntoma en el grafo, tomando el grafo, lo ubicaba en cualquier lugar menos ahí donde Lacan lo ubica, que es el acto, como acto sintomático, que lo escribe el S mayúscula significante de la castración en el otro. Es el goce de la castración en el otro. En todos lugares menos ahí. Con lo cual, digamos, había todo un esfuerzo de desmentir algo, digamos, que genera espontáneamente y naturalmente cierto rechazo. O sea, hay cierta lectura entonces de Lacan desde esa tradición milleriana que, como decís, achata la división del sujeto, como hace como si el sujeto no deseara nada por fuera del campo del bien. Sí. Es como comentando en una carta a Freud, a Abraham, ya una vez que se peleó con Jung, decía, Jung hace una hermosísima teoría del psicoanálisis, solo que
no introduce en él la peste de la pulsión. Eso pasó, vuelve a pasar, como decía, psicoanálisis ¿no? Es que de nuevo empezó Lacan, después para despojar todos los arbustos que habían creado alrededor, ¿no? Y bueno, y se volvió en torno a la enseñanza de Lacan a lo pestoso, pestilente, insoportable Lo que de este campo freudiano, ¿no? Lo que se tiende a perder de tiempo en tiempo es esa idea, la parte de peste que tenemos cada uno, digamos. Claro. La parte mala. Claro, por eso digo, es todo relativo. Para el psicoanálisis no es lo malo que el sujeto se encuentre, se reconozca respecto a su real, sino que haga de su síntoma un modo de vida, como posición ética. Entonces lo malo está visto como lo mejor. Claro, lo malo está visto como lo mejor. Digo lo malo por cómo lo vive subjetivamente la persona, como desde la conciencia, como lo que está mal. Claro. Pero obviamente en nuestra práctica psicoanalítica tratamos de darle lugar a eso que el sujeto trata de desalojar por ser considerado malo. Claro. En ese sentido, trascender el super yo. Casi diría, desde que se empieza a construir las categorías de lo bueno y lo malo siempre va a quedar del lado del pecado, de la falta, del tropiezo, del error, de la falla, es decir, la pulsación del sujeto del inconsciente. Tal cual, supongo que lo jodido ahí es ver que en ese pecado, de esa falla, hay deseo. Claro. Que si hay deseo, yo diría hay goce, pero si querés, Claro. hay deseo que no es el deseo del otro. Tal cual. Simplemente es la salida de la colonización del ser hablante al campo del otro, al deseo del otro, que es como se ha constituido, como es. Un buen alumno, un buen hijo. ¿Eh? Lo bueno quiere decir que responde adecuadamente a la demanda del otro. Lo malo es cuando no responde. Entonces, bueno, ¿cómo articular y construir desde el psicoanálisis toda una ética que tiene que ver con la valorización diferente de la verdad del sujeto, lo más real del sujeto? Y evidentemente falla, es un dilema. O fallas al deseo del otro para realizar tu goce, o renuncias a tu goce para satisfacer el deseo del otro. No tiene solución. O sea, cualquiera sea la elección del dilema, siempre va a producirse algo, digamos, de pérdida, de culpa, de angustia. Y además el tema es que si vos dijeras, bueno, dejo de lado mi goce subjetivo, propio mío como sujeto, y satisfago el deseo del otro, estaría bien si fuera así, pero si después empiezo a tener pánico de que me contagien liendres, Claro. implica que hay algo que insiste, que no está bien con esa decisión, digamos. No es que dice, bueno, listo, elegimos esto, se Y terminó. ese sería entonces el momento de revancha de lo que fue domesticado, retorna. Pero después está lo otro, porque ¿qué sería la angustia? La angustia no es sino el miedo al goce. Claro. ¿Qué es la inhibición? Inhibir el acto de descarga específica, de ese goce específico. El acto en el sentido propio de actos que repite la Befriedigung, la primera Befriedigungserlebnis, ¿no? El primer goce, la primera localidad del sujeto, localidad topológica, ¿no?
Ahora podríamos, bueno, yo diría, hablar de psicoanálisis es hablar de la economía del goce, de sus conflictos, sus correspondencias, sus imbricaciones, sus disyunciones. Entonces, pero a mí lo único que me interesaría remarcar más que todo es la disyunción que hay entre esta especificidad del goce descubierto por Freud, que termina siendo la pulsión de muerte, o el automatismo de compulsión, de repetición de este goce, en disyunción con todo el resto. Todo el resto del campo de los goces. La división del sujeto. Sí, que es la división del sujeto. Cuando eliminamos esta dimensión ya entramos en las clásicas psicoterapias de la conciencia o comprensiones psicológicas del sujeto. Tal cual. Te iba a preguntar, y en el caso de las liendres y Londres, ¿cómo fue tu intervención? Casi como te la conté. Oh, pero entonces, algo así. El miedo es a tener Londres instalado En la cabeza. en su vida, o en su cabeza, o tirarse, no me acuerdo. Eso es, digamos, depende de la inspiración, o lo habré dicho, incluso yo técnicamente utilizo muchas formas de, digamos, de metaforizar el significante clave del síntoma, o del sueño. Una vez que se detecta, se puede metaforizar de mil maneras, conteniendo la letra en lo posible, ¿sí? Porque si no es una explicación más que una metáfora. La metáfora es usar la misma palabra en otro contexto, o sea, o acompañarlo de otro. En ese punto, digamos, La técnica. la técnica analítica El acto interpretativo. es poético, es metafórico. Y no importa tanto, porque incluso yo puedo decir que London va a tener sobredeterminación, no es cualquier lugar London, y hay mucho más. Atrás de eso, digamos. Sí, sí, hay más. Esto es un nivel, pero el síntoma, ya lo decía Freud, el significante patógeno está sobredeterminado y hay muchas más historias en torno a eso. Lo importante no es en todo caso encontrar las significaciones últimas de la escena, sino que el sujeto reconozca y haga la experiencia de ese desfallecimiento del sentido. Que se dé cuenta que puede haber otras significaciones atrás de eso. Que hay un más allá de la realidad. Y que es lo que determina y orienta finalmente su destino.